Hermanos, yo tengo mi Biblia en español y si la pantalla lo puede enseñar en inglés, en español, perdón. If you could have the screen in Spanish, I'll read it in English. I've been trying to practice this name in English and it can't come out in English, so I'm going to try to, if it ain't coming out in English, it might not come out in Spanish, the name. He estado practicando este nombre en inglés y en inglés casi no me sale y estoy seguro que este nombre en español no va a salir. Hermanos, si digo algo que no es correcto, hermanos, por favor oren por mí. Spanish, praise God. All right, so I could read it all in Spanish. Amén. Ok, vamos a leer en español. Amén. Segunda de Samuel capítulo 9 y dice así: dijo David, ¿ha quedado algún de la casa de Saúl a quien hago su misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien hago yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces, era inválido, ¿verdad? Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey, he aquí, está en casa de Magir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Magir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolverá todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Oremos. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia que está aquí, Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa una vez más alabándote. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de predicar tu palabra. Ahora, Señor, te pido que unges mis labios, que estas palabras no sean mías, pero que sean tuyas. Obra, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu palabra fluya libremente en este lugar y que puede alcanzar corazones. En el nombre de Jesús, pueden tomar su lugar. You may take your seat. Amén. Hermanos, les quiero, antes de entrar en la historia, quiero darles de entender una cosa, que todos aquí, hermanos, batallamos con la obediencia. Hasta el más grande, al más pequeño, todos nosotros batallamos con ser obedientes. Es la verdad. Amén. Digan amén todos los desobedientes. I caught you there. Les di un truco, hermanos. Hermanos, todos batallamos con la obediencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, antes del pecado, Dios nos crió con un sentido de dominio. Nos dio, hermanos, autoridad sobre toda la tierra. No fuimos criados para estar detenidos, pero para tener dominio y control y autoridad. Fuimos criados, hermanos, con ese don. Pero llegó el pecado
y el pecado nos hace batallar con la voluntad de Dios, especialmente con la palabra de Dios. Cuando uno quiere vivir su vida y la palabra de Dios no está de acuerdo con cómo uno vive, hay problemas ahí y hay una batalla ahí. ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, tenemos una voz. Cada quien de nosotros tenemos nuestra razón y cada uno de nosotros sentimos que tenemos el derecho de decir lo que queramos decir o hacer lo que queramos hacer o tener la razón de que queremos de la razón de queremos tener. Queremos tener toda la razón. ¿Por qué? Porque en nuestras células, en nuestro propósito tenemos esa autoridad, pero el pecado nos arruinó y por eso tenemos esa batalla de obediencia. Hermanos, cuando yo pienso en la obediencia, hermanos, pienso en el personaje de Jonatán. Pienso en Jonatán porque yo creo que él, de todas las personas de la Biblia, él realmente tuvo una visión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas, Jonatán supo la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, saber la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, escudriñar las Escrituras. Es importante buscar la aprobación y la voluntad de Dios. Es importante ver el cuadro grande en la vida y preguntar, Señor, ¿estará haciendo lo correcto? Es importante buscar la voluntad de Dios. Y Jonatán supo la voluntad de Dios. Él tenía entendimiento, entonces era fácil para que él obedeciera el propósito de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jonatán tenía todo el derecho de ser rey. Él no tenía que hacer nada. Él no tenía que tener el dinero. Nadie lo tenía que elegir. Simplemente su existir le daba el título de ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, tenía su amigo David. Y David, aunque no tenía el derecho, David, aunque no vino de una familia real, o tenía el dinero, o tenía el prestigio, el sobrenombre de su familia, aunque no tenía nada de eso, Dios eligió a David. Y Jonatán reconoció que Dios eligió a David. Él vio el propósito de Dios. Entonces, esto me llama la atención, porque Jonatán no solo era su amigo, pero él entregó su título, él entregó su corona. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice también que Jonatán entregó no solamente su corona, pero su arma también. Y hermanos, cuando nosotros, hermanos, cuando algo pasa que no es de nuestra manera, quizás la voluntad de Dios no es conforme a nuestra voluntad, porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son como mis pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos. Y a veces, hermanos, la voluntad de Dios va contra de nuestra voluntad. Entonces no es conveniente. Y a veces, hermanos, aunque tenemos la razón, nos tomamos la corona y caminamos con nuestra razón, con nuestra corona. Y, yo tengo razón aquí. Y a veces, en vez de obedecer a Dios o ver el propósito de Dios, caminamos con nuestras coronas. ¿Cuántos han visto hermanos con coronas? Que caminan con sus coronas, con sus razones. Y también tienen sus armas. Caminan con sus armas. Y cuando algo no va a su manera, ahí están listos para usar sus armas. Pero yo le quiero decir en esta tarde que entrega su corona, entrega, hermano, su orgullo,
Entrega, hermano, su razón y da la voluntad a Dios. Esta tarde le estoy diciendo, si usted tiene una arma, hoy es el momento de entregar sus armas, entregar sus razones, porque Cristo tiene una voluntad, Cristo tiene un destino para usted, y quizás no lo entiende, quizás no lo ve, pero yo le quiero decir, que yo le quiero animar, que usted tiene que entregar sus armas, entregar su corona, entregar su orgullo o su razón. ¿Por qué? Porque ahí le va. No le quiero decir la respuesta todavía. Entonces, Jonatán entregó su posición, entregó su corona, entregó su arma y le dio, hermanos, le dio su posición a David. Fast forward with me a little bit. Vamos a adelantarnos un poquito, porque Jonatán muere en batalla. Jonatán muere en batalla y David queda rey, queda como rey. If I can get some water, a little bit water, please. Thank you. Ahora David queda como rey y pasan los años. Pasan los años y pasan los años. Y mientras que él estaba en su trono, se acuerda de Jonatán. Mientras que está bendecido ya, reconoce que si no fuera por su amigo Jonatán, no estuviera ahí. Y él encuentra el hijo de Jonatán. Él trata de buscarlo y lo encuentra, y encuentra un hombre inválido. Un hombre que desde niño, desde bebé, lo tiraron no lo tiraron, pero they dropped him. Se les cayó. Cuando supieron las noticias que Jonatán ha muerto, el siervo de Jonatán he dropped him. Lo dejaron caer. Y desde ese momento este niño fue inválido, ya no pudo caminar. Entonces David, cuando encontró este hombre era un inválido. Este hombre tenía nada en la calle. Con permiso, hermanos. Y lo trajeron al rey. Y le dijo: ¿tú eres el hijo de Jonatán? Dice: sí soy el hijo. Y el hijo tenía temor, porque él pensó que iba a matar. Pensó que lo iba a matar. Pensó que ya estuvo, ya me van a matar. Aquí estoy enfrente del rey, me van a matar. Pero David, en su gratitud, dijo: no, voy a darte todas las tierras de tu padre y tú te vas a sentar conmigo a cenar todos los días. Hermanos, cuando yo pienso en esta historia, yo pienso en el sacrificio de Jesucristo. Déjame decirle por qué. Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 2:8 que Jesús fue obediente hasta la muerte. Que él, hermanos, no fue elegido. Nadie lo conocía. No era de una familia real. No era de una familia que tenía dinero. Era el Hijo de Dios. Era Dios encarnado. Un hombre sin pecado, que solamente tenía que existir y tenía autoridad. Él solamente tenía que existir y tenía el poder. Él solamente tenía que existir y callaban las nubes y la lluvia a su voz. Él nomás tenía que existir y él caminaba
en las aguas. Él solamente existió y tenía todo el derecho. Él tiene todo el poder y la autoridad. Sin embargo, Jesús se humilló. Sin embargo, Jesús vio el gran cuadro, que no vino solamente por los judíos. Él no fue solamente, su existencia no fue para ser el Mesías de Israel o el hombre que iba a rescatar Israel del imperio romano. Él vio el cuadro grande de Dios. Él vio la voluntad. Él vio todo eso. Y por eso Él escogió humillarse y morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre y derramar y entregó su autoridad, entregó todo a causa de nosotros. Fue sepultado por 3 días, pero en el tercer día resucitó de los muertos. Nosotros vivimos un Dios vivo. Se humilló y dio por precio su sangre por nuestros pecados. Ahora nosotros, hermanos, vivimos en una naturaleza caída, en una naturaleza llena de pecado, en una naturaleza lleno de complejos, en una naturaleza lleno de faltas. Sin embargo, un día Dios se acordó del sacrificio y por eso, hermanos, tenemos derecho de sentarnos en la mesa del Rey. Por eso, hermanos, tenemos derecho de ser bendecidos. Por eso, hermano, tenemos el derecho de su gracia por la sangre de Jesucristo. David no vio a Saúl cuando vio el inválido. David no vio el infierno que tenía que pasar, corriendo 16 años antes de ser rey, corriendo por su vida. No. Él vio la obediencia de Jonatán. Igualmente, hermanos, cuando Dios nos ve, Él no nos ve nuestra falta, Él no nos ve nuestros complejos, nuestras imperfecciones. Él ve la sangre de Cristo. Y por eso Él nos bendice. Por eso tenemos gracia y misericordia por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Lucas, the Bible says in Luke 19:10, that says, while we were yet sinners, Christ died for us. Aún siendo pecadores, aún. Quiere decir, hermano, que Él tomó el primer paso. Usted no se convirtió, Él lo trajo a usted aquí. Usted no vino por su propia voluntad, el Señor lo trajo aquí. Usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. While we were yet sinners, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con todos nuestros pecados y nuestras faltas y complejos, nos aceptó y murió por nosotros. Hermano, déjame decirle una cosa, que la sangre de Cristo lo salva, amén. Pero déjame decirle algo, es la obediencia que lo mantiene. Es la obediencia que lo mantiene. Hermano, usted a lo mejor anda batallando con ser obediente. Quizás usted está batallando en su caminar con Dios. Quizás usted está batallando con tratar de agradar a Dios. Quizás. Pero déjame decirle algo, hermano. La obediencia, en la obediencia siempre
hay un fruto. Dios siempre se acuerda de su obediencia. Su obediencia a Dios lo protege. Es cierto. Yo no quiero, es la primera vez que predico en el culto de español, quiero que me quieran, hermanos, no quiero. Hermano, es la obediencia que lo protege del enemigo. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo doy gracias a Dios porque yo soy fruto de obediencia. Quizás usted está batallando, pero ¿sabe quién va a beneficiar de su obediencia? Sus hijos. Sus hijos van a ser herederos de su obediencia. Y quizás usted se va a morir sin ver un resultado, pero Dios siempre se acuerda de su obediencia. Y siempre hay una recompensa de su obediencia. Dios nunca olvida su obediencia. Por eso, hermanos, por su sacrificio, ahora nosotros obedecemos a Dios, no por nuestras fuerzas, porque Él nos cargó. ¿Cuántos saben que Él nos cargó? Hay algunos que cargan su Dios, su ídolo, en su cartera. Hay algunos que cargan su Dios, su ídolo, en una cadena. Pero déjame decirle algo, mi Dios, yo no lo tengo que cargar. Es más, Él me carga a mí. Él me mantiene a mí. Él me da fuerzas. Él me da fuerzas. Es más, Él me da porras. Él me dice, sí se puede. Él quiere que yo me salva. Él ve lo mejor para mí. Y Él me va a ayudar para seguir adelante. Si me falta fe, yo le digo al Señor, dame fe, me da fe y puedo seguir. Si me falta, Señor, si me falta fuego, le pido al Señor fuego y yo puedo seguir. Hermano, nosotros no podemos con nuestras fuerzas porque somos inválidos, estamos enfermos, estamos con complejos, pero por el poder del Espíritu Santo podemos caminar rectos, podemos caminar en obediencia, podemos caminar acuerdo de la voluntad de Dios. Usted no se jacta con sus habilidades, no se jacta de su conocimiento. Confía en el Señor, confía en el poder de Dios. Y por agradecimiento, hermano, yo escojo obedecer. Por agradecimiento, porque Él es tan grande conmigo, porque Él es tan bondadoso conmigo. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco tener las bendiciones que Él me da. Yo soy un inválido de naturaleza caída. Pero Él tomó interés en mí y me vio y vio la situación y me cargó. Y ahora, hermanos, tenemos derecho de estar sentados en la mesa del Rey. Tenemos el derecho de sentarnos y estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó mi precio. Por eso, nada más. Hermanos, hay una gran diferencia en crecer en la escritura de Dios y en la gracia de Dios. Uno que lee mucha escritura también crece. Está bien, perfecto, va al colegio bíblico. Y puede leer la palabra de Dios de frente a atrás 10 veces y se puede decir que ha crecido, está bien. Pero yo he aprendido una cosa, hermanos, es importante crecer en la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es la diferencia entre crecer en la escritura y crecer en la gracia de Dios? Cuando uno lee, agarra sabiduría y crece. Pero cuando uno crece en la gracia de Dios, usted está conociendo el carácter de Dios. You grow in you begin to see God's character.
Empieza uno a ver el carácter de Dios. Y cuando usted empieza a conocer el carácter de Dios, usted empieza a reconocer que uno es pecador. Y aunque uno es pecador, Él es fiel. Y Él nos perdona. Y Él nos toma. Y nos bendice. Y la palabra de Dios dice en Romanos que eso es su bondad que nos trae al arrepentimiento. Cuando uno crece en la gracia de Dios, lo que usted lee, lo experimenta en la gracia de Dios. Yo tengo 27 años y me dicen, todos me dicen lo mismo, mucha teoría pero poca práctica. Mucha gente puede tener la teoría de la palabra, pero la práctica. Y es cuando usted experimenta la gracia de Dios, que usted tiene un corazón agradecido y puede obedecer a Dios. No porque hay una lista de qué hacer, eso es religión. Mucha gente vive una vida religiosa, sabe las reglas, pero el corazón está muy lejos de Dios. Pero cuando uno entra en relación con Dios, nadie le tiene que decir cuándo levantar las manos. Nadie tiene que decirle cuándo brincar. Nadie le tiene que decir cuándo orar. Usted ora por su voluntad, porque usted ama a Dios. Nadie le tiene que decir, di un gloria a Dios. Nadie le tiene que decir, uno grita porque está agradecido con Dios. Uno no, el MC, el pobre MC no tiene que ser como un porrista tratando de moverlos. ¿Por qué? Porque uno llega a la casa de Dios y tiene una razón de alabarle, tiene una alabanza en su boca, tiene un nuevo canto en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido. Les quiero contar un testimonio, hermanos, que me pasó hace poco. Hermanos, yo estaba en la iglesia, estaba en el culto, pero mi mente no estaba en el culto. Me estaba quejando del pastor, me estaba quejando de la música, me estaba quejando de cómo me sentía y no podía alabar a Dios. Yo no tenía un canto. Y pasó la predicación y el llamamiento del altar y dije, ¿sabe qué? Me voy a humillar y voy a hacer mi trabajo. Soy ministro, voy a imponer manos y de que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo sin sentir nada, yo nomás voy a hacer mi trabajo para quedar bien con Dios, porque yo tengo que esconder lo que siento para la gente. La gente no tiene la culpa, voy a hacer mi trabajo. Y había una muchacha de 25 o 24 años y era visitante, y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre. Le dije, ¿qué es tu necesidad? Y me dijo, la corte me acababa de tomar mis hijos. La corte me quitaron los hijos. Y estoy embarazada y no sé qué hacer. En ese momento, hermanos, yo reconocí, hermanos, que mi actitud no era la correcta. Que hay gente en peores situaciones que yo. Y yo no tengo el derecho de quejarme. Y yo no tengo el derecho de nomás pararme así nomás. That need made me mature like that. Why? Because God rescued me. ¿Por qué? Porque Dios me rescató. Dios me llenó del Espíritu Santo a los 7 años. Yo me llamo un church brat. Les dije en el culto de inglés, I'm a church brat. I'm a spoiled brat. Why? ¿Por qué, hermanos? Porque soy un chiqueado de Dios. ¿Por qué? Porque yo nací en el Evangelio, hermanos.
Y oré por ella, pero después de eso me quebrantó. Hermanos, tenemos que tener un corazón agradecido. Y tenemos que ser obedientes. Y solamente un corazón agradecido nos permite ser obedientes. Cuando usted nota que hay rebeldía en su corazón, es un indicador que no tiene agradecimiento. Quiero terminar con la escritura en Efesios 2:6. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. If you could put Ephesians 2:6. Is it 2:6? Just one moment. We will find out. I'm having a great time. Estoy teniendo un buen tiempo compartiendo la palabra de Dios. Hermanos, es importante tener un buen tiempo. No vale la pena llegar a la iglesia todos amargados. Hay que tener un buen tiempo. Aunque uno está ministrando, hay que cantar con una sonrisa. Hay que predicar con una sonrisa. Amén. Okay. 6 and 7. It says like this. Efesios 2:6. No, 2:6. 2:6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos ha dado, hermanos, derecho. Hermanos, póngase de pie. Y a lo mejor usted está batallando con su obediencia, pero recuerda que la obediencia primero viene por agradecimiento. That's legit obedience. Anything else is not legit. You could be obedient, but your heart can be. It all starts in the heart. It all starts with having a thankful heart. Todo empieza con tener un corazón agradecido. Si alguien está agradecido, pase hacia el altar, hermanos. El altar está abierto. Si usted está batallando, pase. Entrega su arma. Entrega su corona. Entrégale todo y da gracias a Dios por su sacrificio. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile al Señor gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
su corazón, dile gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Esta vez con todo su corazón, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor Jesús, una vez más, oh, gracias mi Señor.